Terremoto y maremoto de 1868. El día. Relato de Manuel Fernández Canque. El día transcurría ordinariamente similar a tantos. Las múltiples faenas diarias de los ariqueños comenzaban a perder la celeridad matutina y, al caer la tarde con sus brisas marinas que cubren la ciudad con una gris pátina de arenilla, muchos volvían al reposo hogareño de todos los días. La recoba y los pocos negocios que existían ya habían cerrado. Algunos pescadores preparaban sus embarcaciones para el día siguiente, o tal vez para la pesca de aquellas especies nocturnas que eran más apreciadas. Los viejos lobos marinos remendaban sus redes mientras los pelícanos, con su cómico caminar, buscaban los restos de pescados esparcidos por el lavado de las embarcaciones. Las gaviotas llenaban los espacios de los hombres de mar ausentes y los patos guanay, aquellos que otorgaron la etimología a la palabra guano, ya reservaban sus espacios en el gran dormitorio de la isla Alacrán. Más alto pasaban los cormoranes que ocasionalmente se detenían en el morro antes de empinar el vuelo a mayores alturas. Más alto todavía volaban centenares de aves marinas en formación militar. Ocasionalmente algún majestuoso albatros reposaba fugazmente en las torres de la iglesia matriz. El conjunto vocal ejecutaba su cacofónica sinfonía de graznidos discordantes acompañados por el bajo continuo de las olas del Pacífico. Tierra adentro, en la ciudad y en la gran pampa detrás del hospital, se reunían los fúnebres gallinazos para discutir el inventario del día. Los registros de la aduana comenzaban a cerrarse y se terminaban de estibar las mercaderías en aquellos especiales o en simples túmulos en el gran patio que rodeaba al templo de la vocación comercial del pequeño núcleo urbano. Lentamente comenzaban a reconstituirse los hogares de los 4.000 ariqueños en la monotonía invernal vespertina, desandando el camino de aquella mañana. No había que caminar mucho. Desde el muelle hacia el oriente el casco urbano concluía en la calle de las Mercedes, actual calle General Baquedano, y se diluía inorgánicamente en unos pocos edificios dentro de la gran pampa que antecedía al sendero hacia Azapa. Desde el morro hacia el norte el núcleo habitado prácticamente terminaba en la Alameda, actual calle 18 de septiembre, y también la ciudad se dispersaba más al norte en construcciones que se diluían en la franja verde de las chimbas costeras, mirando hacia Chacayuta. Para llegar a cualquier límite urbano era suficiente caminar no más de 5 cuadras. Por allí deambulaban esa tarde los ariqueños, con el ritmo cansino del fin de la jornada, quizás para tomar once y luego correr a rezar el rosario en la basílica o en la iglesia matriz o, incluso, en la capilla San Juan de Dios, aprovechando tal vez de visitar al pariente enfermo. Aumentaba de día en día el número de enfermos en aquel suave invierno tropical. Cuando el tono de vida urbana viajaba hacia la quietud vespertina comenzó la ruptura trascendental y todo mutó con violencia espasmódica. Eran las 5, o quizás las 5.07, o quizás las 5.15. Nadie mide el tiempo cuando un segundo de costa de la vida. El pequeño universo ariqueño bíblicamente involucionaba desde la creación hacia el caos en 7 minutos. 7 minutos durante los cuales volvió el polvo al polvo, todo se tornó vil materia, podredumbre y cieno. Todo se desplomaba cuando los síntomas normales de la anormalidad, un sordo ruido subterráneo antecedía a las suaves ondas sísmicas que provenían del océano y pasaban por la tierra dúctil que se contoneaba como una alfombra en sacudimiento. Era el tiempo de escapar como lo hicieron todos, presurosos y a gritos, gritos de pánico para salvar a los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos, todos los parientes. Gritos de pánico histérico y de desesperación con clamores dolorosos que pedían perdón y misericordia, gritos y gemidos, sollozos e imploraciones por todas partes que se entrelazaban con los ruidos de muros y techos que se derrumbaban cuando el terremoto desató toda su fuerza haciendo crujir lo que aplastaban. Las ollas, las mesas, todos los elementos de la vida cotidiana que ya no importaban, pero también aplastaban a los seres humanos que no lograban escapar a las calles y a los parques. Eso sí era dolorosamente importante en la tarde plena de ruidos. Ruidos de animales que reaccionaban como humanos en esa sociedad que convivía con caballos, mansos asnos y tantas mulas que en el desastre se encabritaban y perdían su mansedumbre. Ruidos de perros que ladraban, otros que aullaban o que emitían quejidos de dolor entre las ruinas. Llantos metálicos de campanas que doblaban sin designios piadosos sino impulsadas por los vaivenes sísmicos previos al derrumbe.
ruido de la tierra que se rompió abriéndose en surcos desde los cuales surgió un polvo sulfuroso que se unió al polvo de los adobes y quinchas deshechas por los sacudones. El polvo que caía de las habitaciones que se desplomaban, junto con el que se elevaba desde las grietas, creaba una densa nube teñida levemente rojiza por el sol del atardecer que luego se tornaba gris oscura con los nuevos derrumbes, oscureciendo la atmósfera como en una explosión, o quizá una implosión. Todos los sobrevivientes se movían a tientas por algunos momentos, sin poder ver a sus parientes que los acompañaban. La nube al disiparse dejaba un halo de polvo flotante y nauseabundo. En cada nuevo remesón la tierra se abría y emitía un polvo fétido. El derrumbe de las casas sobre los calderos desató el incendio inicialmente ahogado y pensadamente hasta el momento en que explotaban las llamas. Todo era rumor doliente, color sombrío y hedor de desgracia. Los que lograban salvarse del primer embate se encontraban y se abrazaban. Muchos retornaban con desesperación hacia las ruinas después del inventario familiar, tratando de rescatar a los ausentes. «A la pampa», gritaban algunos. Otros, «al morro», todos al morro. También existían aquellos que con desesperación gritaban, «al muelle». «Vamos a pedir auxilio al muelle». Los que podían corrieron hacia la pampa y hacia el morro desde la oscura confusión de los primeros minutos. Otros llevaron su dolor y angustia hacia la explanada del puerto y hacia el muelle para pedir ayuda a los marineros con gritos desgarradores, rogándoles que viniesen a remover los escombros en busca de heridos. Algunas patrullas desembarcaron a ayudar cuando se percataron de la gran resaca. Muchos gritaron «el mar, el mar, hay que huir hacia el morro». Muchos escucharon y escalaron o sortearon los escombros para ponerse a salvo en los últimos minutos. Muchos ya estaban en buen recaudo cuando media hora después del gran sismo un estruendo lejano se aproximó como un muro gigante y llegar a tierra se rompió con furia. Era el tsunami. Los desesperados del muelle fueron engullidos por la muralla líquida que se les vino encima. Habían pasado apenas 30 minutos del terremoto y la tierra seguía temblando con intermitencia. La primera ola gigante rompió las esperanzas de salvar a los heridos que se encontraban atrapados por las ruinas y marcó la separación apocalíptica entre salvados y condenados. El gran tsunami siguió su curso inexorable con olas arrolladoras que embistieron a la ciudad cada cuarto de hora con fuerza incontrarrestable y con estruendos pavorosos. La gran ola de las 6:15 de la tarde, con mayor fuerza y altura que las anteriores, terminó de diezmar barcos, coches y locomotoras del ferrocarril. El bastión inexpugnable que era el nuevo edificio de aduana se rompió en 1000 fragmentos y hasta las sólidas columnas de metal se mezclaron con la espuma y saltaron como plumas en un vendaval. Todo se fue al fondo del mar o quedó esparcido en la orilla paralela al puerto, donde había muerto la gran ola. Arica había sido atomizada, dispersada sobre el desierto o engullida por el mar para yacer eternamente en su fondo o viajar con las corrientes hacia mares remotos. Cuando explotó la cuarta ola de las naves se observaba con estupor todo el terrible panorama del territorio que ondulaba rítmicamente empujando a las habitaciones fuera de sus cimientos. También los cerros y hasta las lejanas montañas se habían movido en ondulaciones caprichosas. Triste privilegio de marineros que pudieron ver el gran panorama de la tragedia. Mientras las víctimas en la ciudad se movían en un universo limitado por los muros tambaleantes que los amenazaban y cercenaban sus horizontes, los marinos en cambio veían el escenario completo de la tragedia. Observaban los derrumbes y el hongo de oscuridad que siguió al primer sismo. Escucharon los gritos desgarradores de los heridos y los clamores del gentío que pedía ayuda desde el muelle. Quizá daban gracias a los cielos por la fútil seguridad de sus barcos indemnes en el océano y en noble reacción humana de solidaridad. Desde algunas naves enviaron escuadrones con palas y picos para ayudar a los ariqueños. Fue entonces cuando se percataron de la resaca y del peligro que ella conllevaba. Trataron desesperadamente de hacer vapor o henchir las velas para escapar mar afuera, pero no era fácil cargar carbón y aumentar la presión para el vapor de las calderas si no podían izar las velas en el plazo que el tsunami había concedido. Más presto que el esfuerzo por escapar fue la velocidad del tsunami invisible que se hizo evidente al llegar a la costa desatando toda su potencia sobre el conjunto de juguetes flotantes. El tsunami arrasó con todas las naves, rompió las cadenas anclas o las desgarró desde el fondo marino llevando a todas en un infernal remolino hacia la tierra que había sido firme.
Solo 2 naves se salvaron. La barca británica Santiago, que logró escapar hacia alta mar, y la Guateri, que logró cabalgar el tsunami y fue depositada indemne en el desierto. El tsunami había unido el sino de los marineros al de los ariqueños. Cada familia, cada habitante y cada marinero vivió su propio tsunami. ¿Cómo saber cuál fue cada historia? ¿Cómo contar las que se saben, en un modo simultáneo, qué es cómo ocurren las cosas en la vida real de esos momentos?